¿Qué tal, familia de Lámpara a tus pies? De Lámpara Carlos, y te damos la bienvenida a otro episodio más de Lámpara a tus pies con Carlos y Desiree. Me acompaña mi esposa Desiree y estamos súper contentos de estar con ustedes. Y en esta tarde me acompaña también Pastor Chris Cruz, el Pastor Chris Cruz, que es de hecho uno de los pastores de nuestra iglesia y es el pastor del ministerio estudiantiles, ¿no? ¿Así es correcto eso, Chris? Sí, así es. Hola a todos. Gracias por acompañarnos, Chris. Chris, tengo entendido que te graduaste de una de las universidades Nazareno, ¿no? Sí, me gradué en 2021 de Northwest Nazarene. Y tu especialidad, una vez estábamos conversando y me dijiste tu especialidad, se me olvidó. Tu especialidad fue en liderazgo multicultural y ministerio cristiano. Y ministerio cristiano. A tu corta edad ya con tantos estudios. Y una vez más te doy las gracias por estar con nosotros. Sé que tienes una agenda bien llena. De hecho, cuando hablamos hace unas 2 semanas atrás, tu agenda estaba bien apretada y sigue así bien llena en este verano. Y gracias por haber hecho un espacio para este podcast. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Chris, entrando ya de lleno al tema, estamos en medio del verano, por lo menos aquí en Estados Unidos, para la gente que nos escucha. Nuestros jóvenes están de vacaciones. Y a veces uno de los desafíos que tenemos como padres, y por ahí tengo mi hija, ¿no? Que no la están viendo en cámara, así está con nosotros aquí. Uno de los desafíos que tenemos como padres, ya un poco más adultos, es conectar con nuestros hijos, más a esa edad de teenager, de los 10, de los 15, es conectar, entrar al mundo de ellos y llegar a conectar con ellos y mantenerlos, ¿no?, en los caminos de Dios. Me gustaría que, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que sabes, a lo que has estudiado, que nos des un poquito de ayuda en cuanto a eso. Y yo sé que muchas personas se van a identificar con esto. ¿Cómo entramos al mundo de ellos ahora? Estamos viviendo un mundo diferente. Tal vez en el tiempo que estábamos nosotros no había el internet, no había los videojuegos, no había los celulares. Un tiempo bien diferente y tal vez a nosotros, en la época de nosotros, se nos hace un poco difícil a veces o desafiante entrar a ese mundo de ellos. Sí, no, es verdad. La generación Z, por decirlo así, que son los jóvenes de ahora, es extremadamente compleja y hay muchos diferentes niveles. Y con la pandemia, la dinámica cambió drásticamente en la manera que uno se conecta con la juventud de hoy en día. Lo que vemos hoy es que tenemos una juventud que son digitales. Existen en el internet, sea que tengan ya un teléfono en casa o tengan acceso a una computadora en la escuela. Para entender a esta generación tienes que entender que es una generación digital. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, la generación Z es bien digital. Entonces, a veces uno se tiene que conectar por medio de digitalmente. Okay. Y muchos padres que tienen, por ejemplo, muchos estudiantes tienen Instagram o TikTok y muchos padres se conectan ahí con sus estudiantes, con sus hijos o sus hijas en TikTok, en Instagram. No necesariamente para decirle a los hijos o los hijos. Hay padres que abren cuentas para decir, bueno, te estoy vigilando, te estoy viendo. Que es bueno tener unos parámetros con sus hijos, pero también es una herramienta que se puede usar. O viste este video, o viste este trend que está sucediendo, y eso abre espacio para conversaciones con los hijos. Involucrarse más, ¿no? Involucrarse más con los hijos por medio, pues, de estos avances que hay donde ellos se han entrado, ¿verdad? Entonces, pues nos toca a los papás que tal vez estamos un poquito quedados en eso, pues nos toca actualizarnos, ¿verdad? Sí, y también es importante para la seguridad de nuestros de los hijos y de las hijas de saber lo que está sucediendo en nuestras plataformas también. Sí. Interesante. Nos toca, como dice mi esposa, ¿no?, entrar un poco más al mundo digital en donde están viviendo nuestros hijos. Otro de los desafíos a veces, pastor, es que llegan a una edad que a veces, entonces, cuando más pequeños es un poco más fácil trabajar con ellos. Cuando llegan a cierta edad, entonces es un poco más difícil y han llegado a veces al punto de que llega el punto de que no quiero ir a la iglesia. Y sé que muchas personas tal vez se identifiquen con esto también. De pequeños fueron a la iglesia con los padres normalmente, pero llegan a una edad que entonces... Hasta se divertían. Llegan a esta edad que rehusan ir a la iglesia, o si van porque prácticamente los arrastramos a la iglesia. Por obligación. Y van por obligación. ¿Qué consejo nos tiene tú, pastor, como a nosotros que tal vez luchemos con cosas como esta? Sí, esa es una buena pregunta. Algo que tenemos que entender es que
los niveles de desarrollo. Entonces, cuando una persona llega a la edad de 12 años, aproximadamente esa edad, están luchando con la autoridad. Es decir, que están en un espacio en su vida donde están reconociendo que yo no soy mami, yo no soy papi, ¿quién soy yo? Entonces, en esa etapa, miran, mis padres van a la iglesia, es algo que yo quiero para mí mismo, mis padres hacen esto, es algo que yo quiero para mí mismo porque están desarrollando su identidad. Entonces hay que entender que a veces cuando un hijo o una hija no quiere ir a la iglesia es normalmente más profundo. El problema no es ir a la iglesia a veces. El problema es estoy tratando de desarrollar quién soy yo y no sé si la iglesia es parte de mi identidad todavía. Exacto. Y la atención que tenemos que tener es dejar que nuestros hijos hagan preguntas difíciles sobre su identidad en ciertos parámetros. Y eso es diferente para cada joven, cada joven. Y un padre y una madre conocen a sus jóvenes y saben a dónde puede dejar más espacio para que un estudiante o un adolescente pueda hacer esas preguntas difíciles. Porque lo que sucede es cuando llevamos a nuestros jóvenes a la fuerza, todos los tiempos a la iglesia, cuando cumplen 18 años o cuando ya no están en la casa de papá y mamá, ya no se van de la iglesia. Se van de la iglesia. Y es porque el tiempo de la juventud es una buena oportunidad de darles las herramientas a los estudiantes para que ellos puedan hacer su fe, su propia fe. Entonces es un espacio donde los padres tienen que entender, mis hijos están en una transición, en este momento están tratando de averiguar quiénes son, quién es su identidad, y en medio de esa identidad van a luchar contra autoridad, y van a tener otras luchas que muchos jóvenes no van a querer decirle a sus papás. Pero en todo ese espacio hay que averiguar cuáles son las herramientas, y esa es la pregunta que yo me hago como pastor de jóvenes. ¿Cuáles son las herramientas que necesitan los estudiantes para que puedan crecer en su fe, para cuando terminen la high school, cuando terminen ya la escuela, la fe la fe sea de ellos mismos, ya no es, esto dijo el pastor Chris, o esto me enseñó mi mamá, esto he experimentado yo en mi vida. Y es una tensión. No hay una respuesta simple que funciona para todos, pero tenemos que dejar a nuestros jóvenes luchar con las preguntas de quiénes son en el contexto, y eso es donde la iglesia tiene un papel, cómo luchamos con esas preguntas en el contexto de una comunidad de fe. Y a veces sí a veces vas a la iglesia porque eso es lo que hacemos como familia. Pero cuando uno hace eso, tenemos que tener esa tensión en mente, que si no le estoy dando herramientas a mi joven para que pueda experimentar a Dios en su propia vida, cuando cumpla 18 años no va a haber valor en ese espacio para ese joven. Va a haber un vacío, ¿verdad? Me imagino que es un desafío bien grande como pastor, ¿verdad? De jóvenes, porque no solamente llega todo tipo de familia a la iglesia, ¿verdad? Entonces, también hablamos de los caracteres de los niños. Entonces, todos no son iguales. Y el trasfondo también que ellos tengan. Entonces, yo me imagino que hay cierta barrera para cada persona. Entonces, debe de ser un trabajo bien duro el que realizas como pastor. Que sí. Pastor, entrando de nuevo a esto de los celulares y las redes sociales, ¿qué consejo nos da de nuevo? Y hablando aquí como padres, ¿qué límites o qué parámetros usted aconseja que debe tener un niño, un adolescente de esta edad que está luchando, como usted dice, con esto de identidad, y a su vez está luchando con lo que aparece en las redes sociales? ¿Qué nos aconseja usted como pastor? Permíteme abundar un poquito en esto, porque el problema más grande que tienen que ver los adolescentes es la autoaceptación. No se aceptan a ellos mismos. Así como tú lo dijiste, se están descubriendo, ese es el proceso donde se están descubriendo, pero influye mucho lo que, cómo nos han mentido, qué imagen nos han vendido, qué es lo que le dicen a nuestros niños,
¿no? La gente famosa ahora, lo que dicen, y ellos de cierta manera dicen, si alcanzó la fama, yo también la quiero, entonces yo quiero hacer lo que ellos hacen. Entonces la mentira más grande que ellos nos venden es que sí, es famoso, es un cantante, y te dicen, la vida se vive de una manera que no hay un parámetro. La vida es droga, sexo, alcohol. Entonces nuestros niños que ven esa figura como una figura famosa, porque no conocen todavía ese trasfondo que hay en ese mundo. Entonces, ellos quieren seguir tal vez el mismo camino, pero lo que no saben que detrás de esa fama, lamentablemente, lo que hay solamente es un gran vacío que ellos viven. Porque la mayoría, si bien es cierto que sí, logran una fama, pero también cómo acaba la vida de ellos. Vacíos, se terminan suicidando o se terminan ahogándose en una adicción. ¿No? Ahora sí, es su turno, pastor. Las redes sociales son, en mi opinión, un espacio neutral. En sí que las redes sociales pueden tener un impacto positivo y también un impacto negativo. Todo depende de la manera en cual la usamos. Entonces, por ejemplo, las redes sociales pueden ser un espacio donde uno puede crecer en amistad con sus amigos, con sus familiares, viendo lo que está sucediendo, especialmente si uno tiene familia que vive en otra parte del país o en otro país. Es una manera de mantenerse conectado. Una manera positiva. Sí, esa es la manera positiva. Al mismo tiempo está lo negativo de las redes sociales, como usted dijo, que a veces hay personas famosas que son ejemplos, por decirlo así, que nuestros hijos y nuestros jóvenes ven como ejemplos que no viven la mejor vida según lo que nosotros creemos como cristianos. Y esa es la tensión, es porque uno, por ejemplo, si un estudiante tiene Instagram, no puede solo... Uno como padre, yo me imagino, no soy padre, pero me imagino como padre, quisiera que la hija o los hijos solo esté expuesto a lo bueno. Pero no trabaja así. De esa forma. Sí. Y qué difícil de verdad es estar pues las 24 horas con ellos viendo qué es lo que ven y qué es lo que no ven. Y eso es lo difícil de las redes sociales, es que especialmente a los jóvenes que tienen teléfonos, tienen acceso a todo. En segundos. Y la tensión con eso es que a veces tenemos que... Y aquí es donde la fe trabaja un poquito. Tenemos que confiar que como padres, como pastores, como líderes de sus vidas, les hemos enseñado los principios que necesitan para poder existir en un mundo digital. Pero también a veces al otro extremo es saber que tenemos de vez en cuando también... pueden chequear lo que sus hijos están haciendo. Porque no son adultos, son niños. Entonces, los padres aún tienen esa habilidad de poder hacerlos. Eso a veces enoja a jóvenes. Exacto. Cuando un padre está haciendo esas cosas. Pero al fin de día es por la seguridad del hijo y porque uno quiere asegurarse que está creciendo a un hijo en los caminos de Cristo, por decirlo así. Entonces, muchos padres a veces toman la posición que dicen, mis hijos no van a tener redes sociales. ¿Eso es bueno o es malo? Depende, porque yo digo que uno como padre conoce a sus hijos mejor que cualquier otra persona. Entonces, si un padre de verdad cree que esa es la mejor decisión para sus hijos, yo creo que esa es la decisión que debe suceder. Lo único es que si el padre toma esa decisión, tiene que entender las implicaciones sociales para el joven. Claro. Entonces, por ejemplo, va a estar desconectado del mundo digital. Y esa es la atención que el mundo digital es tan importante y crítico para los jóvenes hoy en día, porque es parte de quienes son, por decirlo así, es parte de la cultura. Hace mucho tiempo leí un reporte y decía que para muchos jóvenes, para muchos de la generación Z, el teléfono es una extensión de su identidad. Porque han crecido con eso. Exacto. Incluso nuestra hija nos estaba comentando un par de días que ahora el bullying ya ni siquiera es directo, sino es a través de los teléfonos, que cuando llegan se textean a todo el mundo y cuando llegan por medio de todo el mundo ya sabe. Es algo increíble, de verdad. Y eso es uno de los impactos negativos. Pero sí, entonces cuando un padre decide no
dejar que su hijo tenga redes sociales, tiene que saber las implicaciones de eso. Mi hijo Exacto. o mi hija va a estar desconectada de esta manera. No va a tener redes sociales cuando todos sus compañeros probablemente lo tienen. Entonces y eso es cuando requiere conversaciones con el hijo y la hija, decir, yo pienso esto, entonces hasta que esto suceda o hasta que cumplas una cierta edad o hasta que hagas algo, que sea el parámetro ahí, todos en conversación. Sí. Muchos padres a veces tienen la tendencia a decir, bueno, yo soy el padre, yo soy la madre, lo que yo digo es lo que vamos a hacer. Punto y aparte. Y acabó. Ajá. Y esa no es entiende razones. Sí, y esa es una conversación, no es efectiva esa conversación, porque un joven va a estar más abierto cuando el padre tiene razones. No significa que el joven va a estar de acuerdo. Puede ser que el joven todavía esté molesto o enojado con la decisión, pero ahora el joven sabe, es por A, B y C, no solamente porque, por las razones que porque mi papá o mi mamá dijo que no lo podía hacer. Exacto. Sí, perfectamente, Exacto. sí. Otra pregunta que tenía Chris es y se me fue la pregunta de la mente ahora. ¿O tener que cortar esto? ¿Qué? Bueno, entonces, realmente, como tú lo dices, Chris, tiene impacto positivo y negativo. Sin ir muy lejos, nuestra realidad. Nosotros tenemos una niña de 13 años y un niño de 11 años, que somos humanos y estamos aprendiendo. El Señor nos está guiando y estamos aprendiendo a ser padres, y le pedimos diariamente que nos dé de su sabiduría y de su inteligencia para seguir bregando con nuestros hijos. Al principio, cuando recién comenzó a salir la tecnología, que todos teléfonos, ¿verdad? Entonces uno pues no quiere que su hijo pase desapercibido. Entonces sí, toma un telefonito también para ti también, y así. Pero nos damos cuenta que llegamos a dar cuenta que hemos caído en una red, por decirlo así, porque a veces hemos estado en reuniones, pues, y los jóvenes ya no conversan. Los jóvenes están en cada esquinita, en cada mueble, con un celular, cada uno en su mundo. Entonces, y a veces los padres por no tener esa responsabilidad con nuestros hijos, pues se nos hace tan fácil, toma el telefonito o toma el juego, el iPad y todo eso, con tal que me dejen ver mi película, con tal de que me dejen hablar por teléfono. Entonces, hasta nosotros mismos, con tal que me dejen estar en el Facebook, ¿no? Entonces, yo le doy muchas gracias al Señor, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, y como cuando uno busca en realidad el Señor te habla, el Señor te guía. Entonces, poco a poco se nos han ido cayendo también esas vendas a nosotros de los ojos, dándonos cuenta que en realidad es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque ellos se sumergen tanto en ese mundo que después es bien difícil desintoxicarlo. Porque al principio nosotros hablando con ellos, cuando ya, como tú dijiste, los padres conocen a sus hijos y saben de qué manera jalarle la cuerda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que desintoxicarlo primero de todo este ambiente de internet y todas esas cosas. Entonces, poco a poco, con la ayuda del Señor, pues hablando, y también, como tú dices, dándole razones, por qué sí y por qué no. No simplemente no lo usas y punto, ¿no? Tenemos que hacerle entender a ellos cuál es el beneficio o en qué los está edificando. Entonces, poco a poco estamos trabajando en eso y lo seguimos haciendo y yo creo que esto va a ser para toda la vida, porque los padres, pues hasta que el día que nos toque partir, vamos a seguir nosotros tratando con nuestros hijos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos y pidiéndole ayuda al Señor, que nos dé de su sabiduría, porque es difícil, como tú lo dijiste, porque tampoco no los podemos desconectar de este mundo donde ellos están ahorita, pues están bien, como decir, amalgamados, ¿verdad? Porque este es una generación que ahora ya, yo decía antes, oye, pero ¿por qué no se hablan por teléfono? Y yo lo veía con los deditos así, qué rápido escriben. Yo creo que escriben más rápido que hablan. Entonces, estamos
En la lucha, yo sé que todos los oyentes también, esta es la misma lucha que tenemos los padres. Muchos se van a identificar con eso. Sí. Chris, tengo entendido si una persona quiere entrar al celular del niño, ¿no? Hay opciones para ver o darle seguimiento, qué es lo que el niño está viendo en el teléfono. Hay forma de cómo... ¿Tienes algún conocimiento de eso? No tengo mucho, entonces no le podría decir específicamente qué puede usar, pero yo sé que sí hay aplicaciones que dejan ver el historial, por decirlo así. También hay teléfonos que tienen opciones donde usted puede controlar cuándo el teléfono está prendido o apagado, o cuáles aplicaciones tienen acceso a cuáles horas. Entonces las herramientas están disponibles. Esa podría ser una buena herramienta, claro está. Si decidimos darle el teléfono al joven, ¿no? Darle seguimiento, dónde está entrando, qué página está usando, qué información está accesando, porque es importante estar conectado. Y de eso se trata esto que estamos hablando, de estar conectado con nuestros a veces con también jóvenes. Nosotros pensamos, no, ya el teléfono no, vamos a quitárselo y todo, pero también a veces es muy necesario. Cuando ellos mismos salen, o ya sea pasear al perro por la vecindad o cuando se vayan a la escuela últimamente con tantos tiroteos y todo lo que ha estado habiendo, entonces uno se preocupa por la seguridad de nuestros hijos. Como dijo el pastor, es una herramienta que le podemos dar buen uso o le podemos mal uso. Solamente nos toca a nosotros como padres, ¿no? Estar pendiente, darle seguimiento y mantenernos conectados, que es lo más importante, ¿no? Y por eso las conversaciones son tan importantes. Y si un padre está pensando en darle un teléfono a un joven o una joven, es empezar la conversación antes de eso. Exacto. Es porque todos... El internet, las redes sociales, siempre está la tendencia de poder desarrollar una adicción. Entonces también hay maneras buenas, positivas, maneras saludables de usar tecnología y maneras no saludables de usar tecnología. Y todo empieza en las conversaciones que nosotros tenemos con los jóvenes. Sí. Para decirle, esta es una buena manera de usar esto, esta es una mala manera de usar esto. Por ejemplo, si usamos el juego, por ejemplo, decimos, si quieres hacer una fogata, esa es una buena manera de usar el fuego. Pero si vas a quemar una casa, esa es una mala manera. Entonces, lo hacemos todo el tiempo con jóvenes, con niños. Esta es una herramienta, una buena manera de usarla es así, una mala manera de usarla. Y es lo mismo que tenemos que hacer con la tecnología, con el celular, con el internet. Y tienes mucha razón en eso, porque a veces uno le entrega cosas a los hijos, pero no le da una responsabilidad. Y a veces a mí me ha pasado y digo, caí. Porque después ya el problema ya está ahí adentro. Y siempre es bueno darle una responsabilidad antes de darle lo que uno quiere. Sí. Entonces ellos ya se atienen a lo que, yo tengo esto, pero tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Y una persona que no esté bien socializado con la tecnología. Nosotros, pues gracias a Dios, podemos defendernos un poquito, por decirlo así. Pero conocemos de personas que están bien limitados con esto de la tecnología. ¿Qué consejo, pastor, le podrías dar a una persona que está un poco limitado en esto de la tecnología, que no conoce mucho de las redes sociales y que tiene los hijos en esta edad de que sí conocen, de que sí están dentro de lo que son las redes sociales? Sí, creo que el primer consejo sería que empiecen a investigar. Que tómense el tiempo para mirar qué clase de tecnología está disponible a nuestros hijos. Por ejemplo, muchos niños reciben una computadora de la escuela. Y la escuela tiene parámetros, no solo pueden hacer tanto en eso, pero también si uno tiene teléfono, también como padre tiene que saber de antemano qué clases de aplicaciones tendrá acceso mi hijo basado en ese teléfono. Y si no quiero que mi hijo tenga acceso a todas esas aplicaciones, ¿qué puedo hacer para que eso no suceda? Entonces yo creo que empieza ahí investigando bien. Y a veces uno le puede preguntar al hijo y el hijo, dependiendo del hijo, le va a decir todo o no le va a decir todo. Entonces el segundo paso después de investigar sería preguntarle a otros padres. Estar en comunidad con otros padres. Por ejemplo, si una familia tiene a un niño que tiene 11 años, que va a cumplir 12, va a entrar al middle school, puede acercarse a una familia que tiene estudiantes que están en el año 9 o 10 y preguntarle, ¿cómo fue esta transición por ustedes? Y ahí puede uno aprender y adquirir herramientas que necesita para poder hacer esa transición bien. Nos toca hacer la asignación, ¿no? Buscar información. Sí, un poco de tarea. Un poco de tarea nosotros como padres. Interesante eso. Porque esa es la gran diferencia entre ahorita la generación
de jóvenes ahorita y sus padres es que sus padres no crecieron con la tecnología que ahora tienen los hijos ahora. Sí. Entonces hay mucho espacio donde uno tiene que aprender. Que cubrir y que crecer. que entrar. Cris, tengo una pregunta más para ti. ¿Por qué el adolescente de ahora es emocionalmente débil? ¿Me puede decir un poquito más sobre su pregunta? Sí. ¿Por qué los adolescentes de este tiempo son más débiles emocionalmente? ¿Por qué crees? Cuando dice emocionalmente débil, ¿qué quiere decir con eso? En cuanto a sus emociones, Okay. más frágiles. Yo creo que, bueno, si entiendo la pregunta bien, yo creo que mucho tiene que ver con... Espera, estoy pensando en la pregunta. Débil en el sentido que, por ejemplo, si me deja la novia, hoy ya para mí es todo, me suicido. Si no recibo un afecto de mi padre, me comienzo a cortar. O sea, ¿por qué vemos eso hoy en día? Una de las cosas, si te ayuda esto, es que estuvimos hablando hace poco con un trabajador social y le decía yo, esto de la depresión en un niño, o años antes, o no lo entendíamos, o no sucedía, una de las dos, pero no lo escuchábamos tan frecuente como ahora. como lo escuchamos ahora. Entonces, la pregunta es sobre la salud mental. Básicamente, la salud mental. Básicamente, ajá. Ok, bueno, entonces para empezar con la conversación de salud mental, y yo creo que tecnología tiene mucho que ver con eso, empiezo diciendo que no soy un profesional sobre salud mental, claro. Entonces lo que yo puedo decir es según mi experiencia. Como pastor, Sí. eso es lo que queremos saber. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver es que ahora con la tecnología tenemos más acceso a diferentes recursos y la ciencia ha avanzado tanto que de verdad yo creo que la depresión siempre ha existido, pero es hasta recién que tenemos las herramientas o los estudios para poder reconocerlo y poder identificarla más efectivamente. Y poder ayudar. Entonces, cuando un joven está luchando con ansiedad o depresión o cualquier otra salud mental o enfermedad mental, cosas como cyberbullying, como el bullying que existe en las redes sociales, no ayuda. Porque la depresión te convence. Entonces, la depresión y ansiedad y todas las enfermedades mentales son prácticamente que tu cerebro no está en balance. Entonces, hay algo mal. Hay algún desbalance. Sí, es como si uno se quiebra la mano o el pie. Es exactamente así. Entonces, cuando algo sucede en las redes sociales, por decirlo así, o alguien está emocionalmente conectado como una novia o un novio, ya no está, a veces esas cosas nos hacen pensar lo peor, por decirlo así. Entonces la depresión nos hace ciegos a ver que hay cosas buenas en la vida, porque nuestras mentes nos convence que estamos en tanta tristeza y no vemos esperanza, por decirlo así. Entonces, en esos espacios también padres tienen que estar bien alertos a las cosas que identifican la depresión o la los signos y síntomas. A esos cambios, Sí. ¿verdad? Esos cambios que y a veces las redes sociales no en un sentido no ayudan porque pueden causar que esos problemas sean más graves, por decirlo así. Y pueden incitar, Sí. ¿verdad? A que hagan cosas que no se lo recomendamos a nadie. Sí, pero a la misma vez también, como digo, maneras positivas, maneras negativas. Sí, muchas personas encuentran comunidades por medio de las redes sociales que están pasando por problemas similares. Entonces pueden expresar sus pensamientos y reciben buen consejo según eso y pueden crecer y desarrollar de tal manera. Sí, y una de las cosas positivas también es como hablar sobre, pues predicar la palabra del Señor y que llegue a los confines del mundo. Sí. Claro que sí. Chris, gracias por tu tiempo. De verdad que sé que hay muchas personas que se están identificando con este tema y decidimos traer una persona que supiera del tema, ¿no? Que trabaje con los jóvenes como tú haces a diario. Sé que tienes un gran número de jóvenes en nuestra iglesia y estás trabajando continuamente con ellos. Como dijo anteriormente, tiene una agenda para el verano ya completamente llena, así que están bien activos. Para recapitular un poquito,
hablamos de que como padres tenemos que hacer asignación, ¿no? Tenemos que buscar información, dónde están entrando nuestros hijos, en qué redes sociales están haciendo. Si no estamos nosotros como padres en las redes sociales, intentar buscar más información de cómo trabajan estas redes sociales. Hablamos del TikTok, hablamos de Instagram, hablamos del Facebook. ¿Cuáles más? ¿Hay algunas más que conoces? Las 3 que conozco yo. Bueno, hay muchas redes sociales donde los jóvenes pueden estar conectados hoy en día. Sí. Estar pendiente de lo que hace ella en los teléfonos. Sí. No me quedó claro cuando hablamos de cuando un joven no quiere ir a la iglesia. Hablaste de que hay que tener esta comunicación entre nosotros y el padre y el hijo. ¿No recomiendas tú entonces obligarlo a que vaya a la iglesia? A ese punto no recomendarías que llegáramos a eso. No. Okay. Sí, por ejemplo, cuando yo estaba creciendo como jóvenes, habían días que yo no quería ir a la iglesia. Pero mis padres me sentaron y me dijeron, nosotros hacemos esto como familia y vamos a ir todos juntos. Entonces, había una conversación con vamos a ir todos juntos. No era vamos porque eso es lo que hacemos. Por eso valoramos la iglesia como familia y por eso vamos a ir todos juntos. Vas a venir, quieras o no, pero vas a ser parte de esto. Pero al mismo tiempo sabiendo que mientras ese niño o esa niña está pasando por eso, porque uno sabe cuando, sabe, mi hijo anda de mala ganas ahorita en la iglesia. Es entender que están desarrollando, porque a veces creo que la respuesta de padres es enojarse. Sí. Yo creo mucho en esas cosas que tú dices porque a veces son desbalances que cuando un joven está en crecimiento hay desbalances hormonales también. Por eso a veces hay cambio de carácter, de actitud, a veces están felices, a veces no, a veces están amargados. Entonces, como tú lo dices, ¿no? Y lo que quieres decir creo que es la estructura familiar, depende de la estructura familiar, porque en todo hogar tiene que haber una base, porque si no hay una base, esa familia pues se viene a pique. ¿verdad? Sí. Entonces, y si yo quiero que mi hijo esté en la iglesia, pero mi hijo no quiere ir, el padre puede decir, tú lo vas a hacer. Y yo no estoy diciendo que eso es incorrecto. Yo creo que a veces uno como padre tiene que hacer tomar eso. La decisión. Sí. Pero siempre es en conversación con el hijo. Sabiamente. Sí, y siempre guiándolo y explicándole al hijo por qué hacemos lo que hacemos, en lugar de decir es porque mamá dijo o es porque papá dijo, porque eso no le da razones prácticas a un joven para entender. Y como dije, puede ser que el joven todavía aún esté enojado, aún esté frustrado o molesto, pero ahora tiene las razones por cual uno está haciendo lo que está haciendo. Mire, y en lo que me dices, quiero leerles un versículo que me gusta mucho porque se trata de lo que estamos tocando, que es en Colosenses 3:21, que dice: Padre, no provoquen a ir a nuestros hijos para que no se desanimen. Mejor dicho, no ser tan exigentes con ellos, comprender cada etapa que ellos están pasando, porque cada etapa trae un proceso de crecimiento para ellos. Sí, el desarrollo es importante porque a veces nosotros tratamos a nuestros jóvenes de 12 años como si tuvieran 16 años. Exacto. Y la etapa, solo son 4 años de diferencia, pero la etapa de desarrollo es muchísimo. El grandísimo. desarrollo recién está en su plenitud y uno, lamentablemente, como padres a veces no entendemos eso. Y sí, yo les invito a todos ustedes que como padres es un gran trabajo que nos tenemos que preparar. Y yo les recomiendo un libro que te enseña cómo criar hijos, cómo ser mejor madre, cómo ser mejor esposa. Se llama la Biblia. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Chris, nos diste muchos consejos a nosotros como padres. Quiero que tomes unos segundos, unos minutos y le dé un consejo entonces a los jóvenes. A unos jóvenes que tal vez esté pasando por momentos como este, ¿no? Momentos que a veces no quiere ir a la iglesia, momentos de depresión, momentos de desánimo. Falta de autoestima. Bueno, al joven que está luchando con su salud mental, les quiero decir que busquen ayuda, que pidan ayuda. Y hay recursos, y hay profesionales, y hay hasta medicina que pueda ayudar con esa inestabilidad emocional en ese sentido. Pero los jóvenes que están creciendo en su fe, que no quieren ir a la iglesia, etcétera, yo les quiero decir que sigan haciendo preguntas. Que pregunten, ¿por qué es que vamos a la iglesia? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer por medio de la iglesia? Porque cuando nosotros hacemos preguntas difíciles, es cuando crecemos de nuestra fe.
es cuando tenemos más oportunidad de poder pensarlo más, y cuando tenemos preguntas y dudas, por decirlo así, a nuestra fe la hacemos más propia, por decirlo así. Porque ahora yo luché con esta pregunta. Mi papá y mi mamá no me dijeron la respuesta. Yo luché con esta pregunta. Entonces no tengan miedo también de hacer preguntas difíciles sobre quién es Dios y de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Y a nosotros como padres, que no nos asustemos con esas preguntas, ¿no? Que si no sabemos la respuesta, como nos ha sucedido Vayamos a veces. a la Biblia. Vamos a la Biblia, y hay profesionales también que nos ayudan. Están los pastores de nuestra iglesia que nos ayudan con preguntas como esas. Yo como pastor de jóvenes pienso que si mis jóvenes no me están haciendo preguntas difíciles, este es un problema para mí. Algo anda mal. Sí, algo anda mal. No estoy haciendo bien mi trabajo. Sí, porque en esas preguntas difíciles es cuando uno crece y uno aprende. Exacto. Sí, porque realmente algo le inquieta, ¿no? Sí. Y quiere conocer, quiere saber. Sí, ese es un indicio de pues que está saliendo de la cascarita, está creciendo, ¿sí? Amén. Familia, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de Lámpara a tus pies con Carlos y Desiree. Una vez más le damos las gracias a Chris, por este tiempo que ha tomado con nosotros. Sí. Y gracias por decirle sí al Señor en tu llamado. Amén. Gracias por decirle, Gracias, heme Chris. aquí, queremos más gente como tú. Gracias, Chris. Hasta la próxima, familia. Lámpara a tus pies. Y recuerda siempre que la palabra de Dios sea una lámpara a tus pies y lumbrera tu camino. Dios los bendiga, hermanos. Bye bye.